Dentro de la planificación, así mismo como está mencionando, ¿verdad? Todo lo que es el análisis de suelo, de tal manera, teniendo uno los precios y teniendo uno los precios de los insumos, conociendo la tierra que uno tiene, uno prepara el presupuesto anual, ¿verdad? Y de tal manera eso dispara la planificación, ¿verdad? Dentro de ese presupuesto anual, con los datos que se tienen de fertilidad del suelo, de rindes anteriores, se elabora una planilla de extracción de nutrientes, se hace un balance de nutrientes y se sabe qué se va a aportar al suelo para tener un determinado nivel de potencial de producción de acuerdo a los costos y de acuerdo al mercado. Y eso dispara el nivel tecnológico a aplicar. Y posteriormente viene la planificación de todo lo que es la compra de insumos, presupuestación, comparación de precios, recepción de los insumos en la chacra. Hay que tener habilitados los galpones, para poder tener la semilla adecuadamente almacenada, disponer los agroquímicos más importantes correctamente almacenados, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso, como te había mencionado, una revisión de máquinas, el personal adecuado, adiestrado, ¿verdad? Entonces cuando se planifica en tiempo y forma, se larga la siembra y de tal manera que el cultivo se desarrolle normalmente. Asimismo, dentro de lo que es el cultivo de la soja, hoy existen varias empresas que son vendedoras de semillas, ¿verdad? Creadoras de genética, ¿verdad? Y el productor conoce a través de las charlas técnicas, a través de las parcelas demostrativas de las diferentes empresas, los materiales más adecuados para su zona. Y de tal manera va a poder instalar ese material, ya sea en una ventana de siembra temprana, media o tardía, de tal manera a obtener el máximo rendimiento con el menor riesgo. Y estas semillas hoy se adquieren en el mercado, ya sea a través de las empresas que financian, ya sea la empresa que financian o los semilleristas directamente, ¿verdad? Que es muy importante asegurar la calidad de la semilla, de tal manera que es la base de un buen cultivo, ¿verdad? Muchas veces el productor se engaña en tener una semilla, digamos, hecha por ellos mismos, ¿verdad? Y generalmente la calidad no es igual que una semilla comprada, como una semillería donde se asegura el porcentaje de germinación, el vigor y la pureza varietal de la misma. Y principalmente las variables son las más importantes, yo diría que son de tinte climático, ¿verdad? En el sentido de que el productor tiene que ir avanzando con su siembra y muchas veces de repente tenemos un periodo de sequía y de repente un periodo de mucha lluvia, entonces tiene que ir planificando la evolución del cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿verdad? A veces eso permite hacer un uso óptimo de la cantidad de equipo que uno tiene y a veces si es una sequía prolongada y se achica la ventana de siembra, muchas veces tiene que pedir ayuda al vecino o contratar equipo para poder lograr sembrar en época y en tiempo la superficie que se planificó. Y las otras variables son también las variables de tinte de precio, ¿verdad? Que siempre uno está sujeto al mercado internacional y que uno muchas veces ya una vez que uno lanzó el cultivo no puede hacer mucho como para poder cambiar su modelo de costeo desde el cultivo, ¿verdad? Sin embargo, le ayuda a planificar los gastos futuros que va a tener de tal punto a poder ver cómo mitigar esos riesgos, ¿verdad? Y en el sentido de una empresa bien organizada, generalmente no existe otra variable así significativa que pueda ocasionar, digamos, que uno pueda tener que prever o previsionar algún riesgo, ¿verdad? Si uno tiene adecuados recursos humanos y este recurso capital, el correspondiente como para poder cerrar el área planificada, que eso es también ideal, ¿verdad? Contar con los recursos en el momento apropiado, porque la agricultura no espera.
El beneficio de estar asociado a la Capro para las empresas que hoy en día conforman el gremio principalmente pasa por una colaboración constante en el compartir desde temas de recursos humanos, impositivos, preocupaciones sobre situaciones coyunturales que se puedan estar dando en la economía, compartir también las mejores prácticas en cuanto a los procesos industriales per se, es decir, poder hacer una colaboración y un compartir de las cosas que sí están funcionando y las cosas que no. Y bueno, ese es el principal objetivo de reunirse en un gremio, el poder colaborar entre los colegas, entre las fábricas, para poder hacer el mejor trabajo de la manera más eficiente. Para ingresar a la Capro, el requisito más importante es ser industrial. Recordemos, este es un gremio de empresas cuya principal actividad es la industrialización. Si bien alguna empresa puede tener otras actividades secundarias, el requisito más fuerte es estar con alguna fábrica en el país y con alguno de los procesos relacionados a los que te mencionaba, el procesamiento de leguminosas y cereales, o de actividades secundarias relacionadas, como puede ser elaboración de margarinas, bueno, otras actividades que estén relacionadas directamente a nuestro sector. El pequeño productor o el mediano productor hoy en día, hoy todas las empresas tienen servicios técnicos y agropecuarios para poder hacer una transferencia de tecnología y que el mediano o pequeño productor pueda capacitarse y poder sembrar un cultivo, ya sea como soja o maíz, dentro de los rubros de estos rubros de cultivo extensivo, ¿verdad? Entonces yo le diría a esa gente que lo primero que tiene que hacer es asesorarse, ya sea con una empresa que vende insumos, que tiene los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Y una vez que uno se asesora en las características del cultivo y los cuidados principales que tienen que hacer el cultivo, lo otro es organizarse en el sentido de equipos, de tener los equipos correspondientes. Si no tiene los equipos correspondientes totalmente, ver algún vecino, algún prestador de servicio que le pueda hacer el servicio de cosecha o de siembra. Y eso hay que ver a tiempo y pues, si es posible hacer un contrato de tal manera a comprometerle a la persona que va a hacer ese servicio. Y estableciendo esos criterios, conociendo, digamos, la parte técnica del cultivo y asegurando la provisión de equipos y de recursos y de insumos. Generalmente el productor que ya se lanza a un cultivo de soja ya tiene un conocimiento básico de agricultura como para poder llevar adelante un emprendimiento de este tipo. Y generalmente no va a asumir más riesgo de lo que él puede controlar o administrar, ¿verdad? Entonces esa sería la otra recomendación, ¿verdad? No querer crecer en demasía, una superficie muy grande y tener que adquirir o tener mayores riesgos. Entonces lo ideal es que se pueda asesorar y pueda poder hacer un modelo de producción en donde todos los recursos estén adecuadamente, digamos, administrados y en la debida proporción para que la empresa tenga éxito.